mis hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo con el amor del Señor, esperando y deseando que estén muy bien en sus hogares, que el Señor esté allí junto a ustedes. Primero que todo quiero dar gracias a Dios por la vida y la salud que me ha dado, porque Él siempre está conmigo en cada momento, en cada paso que yo doy, porque me da la oportunidad de poder predicar de su palabra. Quizás siendo una joven, el Señor ya me está dando la oportunidad de poder predicar y exhortar su palabra. Saludar a mis pastores, que el Señor les bendiga grandemente, mi pastora María, mi pastor Juanito, que el Señor los bendiga, los guarde, le dé la paciencia para poder guiar este rebaño y que los bendiga en salud y en vida. Saludar a mis hermanos de la Iglesia del Milagro, que el Señor los bendiga mucho también, decirle que los extraño mucho, esperando que pronto nos podamos congregar para poder alabar a este Dios tan grande y tan maravilloso. Antes de pasar más adelante, de exhortar su palabra, quiero elevar una oración a Dios para que sea Él quien me use, para poder ser un instrumento en sus manos. Vamos a elevar esta oración. Padre Celestial, delante de su presencia, Señor Jesús, estoy primeramente agradeciéndote por la vida y la salud que me has dado, Señor, por esta oportunidad que tú me das de poder estar, Padre Celestial, aquí a través de la pantalla, predicando, Padre Celestial, y exhortando de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas a dar, Padre Celestial, que va a ser eficaz, Padre Celestial, en nuestra vida, va a edificar nuestra casa, Padre Celestial, va a edificar nuestro espíritu, Señor. Te pido, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que tú descontamines mis labios, Padre Celestial, límpiame, Señor, descontamina mis labios, Señor, úngelos con ese aceite, Padre Celestial, úngelos para poder hablar y exhortar de tu palabra santa, Padre Celestial, de tu palabra poderosa, Señor. Bendice, Padre Celestial, del más pequeño hasta el más anciano, Padre Celestial. Bendice a cada hermano que pueda hablar de tu palabra, Señor Jesús. Bendice a cada hermano que también realiza este trabajo, Padre Celestial. Señor, te pido, Padre, que esta palabra pueda quedar grabada en cada corazón y que un trocito pueda llegar, Padre Celestial, y pueda quedar en nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder hablar y exhortar de tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, dame esa sabiduría para poder exhortar de tu palabra, Señor, que solamente tú sabes dar, Padre Celestial. En esta hora, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. La palabra del día de hoy se va a encontrar en Job 42 para que la busque ahí en su hogar, para que podamos leerla juntos y que el Señor bendiga a los hermanos que van a ver este video, a los jóvenes, a los pequeños, que bendiga el Señor a cada uno. Job 42. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración
de Job. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos. Yo el día de ayer, mientras oraba al Señor y le pedía al Señor que me diera una palabra para hoy día, el Señor me confirmaba y me daba esta palabra. Confesión y justificación de Job. ¿Quién era Job, mis hermanos? Job era un hombre íntegro, piadoso, temeroso en las cosas del Señor. Podemos ver en capítulos más atrás que Job era un hombre fiel a los caminos del Señor. Y podemos ver cómo fue probado por Satanás, primeramente, que Dios le dio la autorización a Satanás para que pudiera probarlo, para probar su fe, donde le quitó sus bienes, perdió a sus hijos. Luego podemos ver que le llegó la enfermedad, el sarna, y él no entendía por qué le ocurrían estas cosas, pero aún así él no reclamaba contra el Señor, aún así él no perdía su fe, a pesar de que su esposa le decía, él mantenía su fe intacta en el Señor. Luego podemos ver los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que ellos eran amigos y aconsejaban y trataban de consolar a Job para darle a entender el por qué él estaba viviendo estas pruebas, por qué él estaba pasando por estas pruebas. Y vemos que ellos le decían de que era porque él había pecado, porque Job tenía un pecado secreto, un pecado oculto, pero él sabía cómo estaba delante del Señor, él sabía que no tenía pecado, él sabía cómo estaba delante de la presencia de Dios, estaba íntegro, y él no entendía el porqué de esto. Y él como que se empezó a desesperar al no entender por qué Dios le estaba mandando tantas pruebas, una tras otra. Y podemos ver que en un momento Job le da orgullo, porque no lograba entender, entonces como que eso lo desesperaba. Y él trataba de hablar con palabras sabias que realmente no eran sabias, porque podemos ver que él, mientras pasó por el proceso de pruebas, se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque si bien en la primera prueba, donde perdió sus bienes, perdió sus hijos, luego le llegó la enfermedad, podemos ver que él se empezó a desesperar y él no entendía. Él no entendía el por qué y se cuestionaba por qué Dios era tan duro con él. Pero como sabemos, Dios ama a sus hijos y Dios al que ama lo disciplina. Y eso quería con Job, quería disciplinarlo y quería darle a entender que lo estaba probando porque quería que dependiera de Dios, quería que se acordara de que dependía solamente de él. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, no hay nada que podamos esconderle al Señor. Job, mientras pensaba, intentaba darle a entender al Señor de que estaba equivocado en mandarle tantas pruebas, pero sabemos que Dios trata con las personas y todo lo que hace Dios es bueno, perfecto y agradable, porque así es su voluntad, mis hermanos. Y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí Job se estaba dando cuenta que quién era él para hablar tantas cosas maravillosas, pero él no comprendía nada de lo que hablaba, pues no tenía la sabiduría para poder entender lo que estaba diciendo. Y aquí es donde Job se da cuenta que era un hombre vil, era un hombre que necesitaba de Dios, que dependía de Dios, así como nosotros, mis hermanos, dependemos, así como yo y usted depende de Dios. Dependemos de Dios y si Dios nos hace pasar por pruebas, si Dios nos hace pasar por el desierto, por dificultades, es porque Dios nos está moldeando, porque Dios nos está haciendo probar nuestra fe, mis hermanos. Podemos ver que Job le dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Le está diciendo Job al Señor y podemos ver que en Job 38:3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí Jehová estaba convenciendo a Job de que estaba equivocado y que era un ignorante,
de que estaba equivocado en cómo él pensaba la respuesta de por qué Dios le había mandado esas pruebas. Pero antes que esto ocurriera tenemos a Eliú, que Eliú podemos decir que era un hombre sabio, era un hombre que conocía de la palabra del Señor y se enojó contra Job por cómo él estaba hablando del Señor y cómo estaba renegándole al Señor, cómo estaba reclamándole cosas al Señor. Podemos ver cómo Eliú del capítulo 32 hasta el capítulo 37 convence a Job, le da como un empujoncito para que pueda él realmente volver a tener esa relación con Dios que tenía desde el principio. Job al principio, como decía, era un hombre recto, era un hombre piadoso, temeroso de las cosas del Señor, era un hombre íntegro. Y siempre él intentó de ser así, de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios sabe, conoce nuestras vidas, conoce la vida suya, la vida mía. Y conocía la vida de Job. Y sabía de que si él le mandaba pruebas, él no iba a hacer nada indebido. Pero él sabía de que quizás podía reclamarle al Señor y podía ponerse orgulloso. Y podemos ver cómo en el capítulo 42 Job se da cuenta y podemos ver cómo Job realmente se arrepiente y vuelve a las plantas del Señor. Vuelve y le dice te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Por tanto me aborrezco. Job se aborrece por todo lo que él había pensado, por todo lo que él había dicho. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos ver el arrepentimiento de Job, mis hermanos. ¿Y qué quiero llevar yo con esto a nuestra vida? De que nosotros quizás muchas veces como cristianos, mis hermanos, muchas veces pasamos por pruebas, pasamos por dificultades y le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo? Pero no entendemos cómo Dios trabaja a través de eso, cómo Dios trabaja en ese proceso y quiere que nos humillemos, porque quizás muchas veces como cristianos nos creemos cristianos, creemos que sabemos la Biblia al revés y al derecho, que cantamos bonito, que predicamos bonito, que oramos bonitos, pero muchas veces no nos humillamos, mis hermanos. Muchas veces nos falta humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, sé por lo que me estás haciendo pasar y te pido que me des las fuerzas para poder pasar esto. Te pido que me des las fuerzas para seguir adelante, para que mi fe no decaiga. Y podemos ver cómo Job se arrepintió, cómo volvió a tener esa relación con Dios. Y eso quizás a nosotros como cristianos nos hace falta. Llegar a sus plantas y decirle, Señor, me he equivocado. Señor, perdóname. Perdóname si quizás te he reclamado algo. Pero debemos entender que los tiempos de Dios son perfectos y que Job, al humillarse, Dios sabía que él se iba a humillar, pero Job al humillarse se dio cuenta que realmente lo que había hecho, las palabras que él había dicho estaban mal. Y se dio cuenta realmente que dependía de Dios, que dependía de este Dios y que sin él no puede hacer nada. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos, como cristianos. Nos creemos la mejor persona, nos creemos el mejor para todo, pero ¿dónde está nuestra humillación? De nada nos sirve tener una voz bonita para exaltarle al Señor si realmente no somos unas personas humilladas delante de Dios. De nada nos sirve ser los mejores predicadores, ser los mejores exhortadores de su palabra, si no nos humillamos delante de la presencia del Señor, mis hermanos. El versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Por qué Jehová les dice esto a Elifaz? Le dice esto porque ellos hicieron a Job dudar con respecto a de que si él había pecado y que él tenía un secreto oculto, de que él tenía la culpa de que
todo lo que estaba pasando, cuando en realidad no fue así y solamente estaban engañando y no habían hablado de Dios como se debe. Después podemos ver en el versículo 8 y 9, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aquí podemos ver el sacrificio que hicieron para que Job orara por sus amigos y para que Dios pudiera perdonar a los amigos, porque lo que ellos hicieron no fue correcto, no le hablaron la verdad, no le dijeron la verdad a Job. Entonces, mientras hicieron este sacrificio, Job oró por ellos, y Jehová, que es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, aceptó la oración de Job. Aceptó la oración de Job, mis hermanos. Esta palabra nos habla del arrepentimiento, mis hermanos. De arrepentirnos, de humillarnos delante de la presencia de Dios y de no reclamar ni reprochar si estamos pasando por pruebas, por dificultades. No reprochar ni reclamar si estamos pasando por el desierto, si el Señor nos prueba, si el Señor nos manda a ir a algún lugar, ir y hacer su voluntad, mis hermanos. Que el Señor bendiga esta palabra y que podamos tener nuestra fe firme en Cristo Jesús, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe crezca cada día, que podamos aumentar nuestra fe cada día en el Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. De nada nos sirve hacer una obra, de nada nos sirve creer en Dios si no tenemos fe, mis hermanos. La fe es esencial en nuestra vida cotidiana como cristianos y debemos aumentar cada día esa fe, mis hermanos. Esta palabra, como decía, hablaba del arrepentimiento, y nosotros como cristianos podemos ser cristianos y podemos decir: te amo, Señor, te amo, pero a lo mejor no nos hemos arrepentido de corazón, pero a lo mejor todavía no nos humillamos de corazón, no hablamos con Dios y no tenemos esa conexión con Dios de poder llegar a sus plantas y de poder decirle: Señor, perdóname, estoy fallando en esto, estoy pecando en esto. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga lo que ha hablado en nuestras vidas. Quizás yo estaba nerviosa porque era una palabra para mí difícil de exhortar, mis hermanos. Pero yo tenía mi fe en el Señor, en que Él me iba a usar, en que Él iba a hablar por medio de mí. Él me iba a usar como instrumento. Y puedo decir de que así fue, de que Jehová me usó, esperando que esta palabra, mis hermanos, haya quedado en sus corazones. Quizás fue cortita, pero podemos darnos cuenta cómo Dios nos llama a la humillación y cómo Dios nos muestra la historia de Job, de que lo hizo pasar por dificultades, por pruebas. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito por Job, y por Job le quedaban aún muchos años, le quedaba mucho camino por recorrer aún en el Evangelio. Así como nosotros, mis hermanos, nosotros podemos pasar una prueba y podemos decir: Señor, ya no doy más, ya no quiero más, Señor. Pero nos falta por recorrer, mis hermanos, porque tenemos que seguir luchando y peleando para ganar esta batalla, para poder estar allí en el cielo, para coronarnos con nuestro Padre Celestial, para poder estar allí junto a los ángeles cantando alabanzas. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Voy a elevar otra oración para ya poder ir terminando, para darle gracias al Señor por esta palabra que el Señor ha dado a mi vida, le ha hablado a su vida. Que el Señor les bendiga cada día, mis hermanos,
y que podamos cada día seguir firme en este camino y que el Señor nos pueda ayudar cada día. Vamos a elevar esta oración en el nombre de Jesús. Padre Celestial, delante de su presencia, Señor Jesús, estamos, Padre, agradeciéndote, Señor Jesús, agradeciéndote por esta hermosa palabra que tú nos has dado en esta hora, Padre Celestial, agradeciéndote por esta palabra que tú nos das a entender, Padre Celestial, de que tú nos haces pasar por pruebas, por dificultad, Padre, pero es por un propósito, Padre Celestial, es porque tú quieres que nos humillemos, quieres que volvamos a tus plantas, quieres que volvamos a tener esa relación que teníamos quizás cuando teníamos nuestro primer amor, Padre Celestial. Bendice esta palabra, Señor Jesús, bendice a cada hermano que va a poder escucharla, Padre Celestial. Bendícela y que pueda quedar grabada en nuestros corazones, Señor Jesús. Padre Celestial, que podamos ser un hombre, una mujer temeroso delante de tus plantas, que podamos tener temor, que podamos seguir, Padre Celestial, este camino y que podamos hablar de tu verdad, que podamos hablar de tu palabra, Padre. Bendice, Padre Celestial, cada día, Señor Jesús, nuestros pastores, nuestros hermanos, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, que esta palabra pueda quedar, Padre Celestial, allí en cada corazón, Padre Celestial. Tú has hablado a mi vida, Señor Jesús. Tú has hablado a mi vida y sé que has hablado a la vida de mis hermanos, Padre, en donde tenemos que humillarnos, Padre Celestial, en donde ya no es tiempo, Padre Celestial, para reclamarte, ya no es tiempo para dudar de nada, ya no es tiempo, Señor Jesús, es tiempo que nos humillemos, Padre Celestial, a tus plantas, que nos arrepintamos de corazón, que velemos por tu venida, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás cerca, Padre Celestial, y ya no es tiempo, Padre, como decía, para poder reprocharte nada, Padre Celestial, porque sabemos que si tú haces algo en nuestras vidas es con un propósito, Padre, y aunque nos cuesta entender el porqué de las cosas, sabemos que tú nos moldeas y sabemos que tú nos das a entender con tu palabra, nos das a entender el por qué tú haces esas cosas en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, Padre, que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor Jesús, que podamos guardarla, Padre Celestial. Y gracias, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad, Padre. Gracias por poder predicar y exhortar de tu palabra y porque pude cumplir, Padre. Gracias, Señor, por todo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, mis hermanos. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos. Que el Señor bendiga a cada hermano que está a través de esta pantalla, escuchando de su palabra. Que pueda cada día seguir adelante sin importar las dificultades, sin importar las circunstancias. Que podamos seguir caminando en este evangelio y que podamos seguir peleando la batalla para poder un día reinar allí, reinar con nuestro Señor Jesucristo, y que eso es lo que todos queremos como cristianos, reinar y estar allí delante de su presencia. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, les mando un saludo muy grande y que podamos seguir buscando a Dios en la oración, en la alabanza, en la palabra, que es lo más importante, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.